Hola a todos, en este video continuaremos con el clon de Reddit utilizando Laravel 5.4. En este video hablaremos sobre formularios, cómo atrapar la información y validarla. Empecemos creando un formulario. Para poder crear el formulario, primero tengo que crear una ruta en la cual pueda acceder al formulario. Entonces vamos a web.php y creemos la ruta createPostPath. Esta ruta será del verbo get y va a responder a post create. Esta ruta, cuando responda, va a responder con postController en el método create. Algo importante, fíjense que la ruta que acabo de crear y la ruta anterior, ambas tienen dos segmentos que ambas empiezan con post. Si intento acceder a post create, esta ruta va a ser un match con la ruta anterior porque ambas empiezan igual, pero esta acepta cualquier cosa como segundo parámetro. Entonces es importante que las rutas que tengan un parámetro que pueda recibir cualquier cosa sean definidas posterior a las rutas que ya tienen algo estático. Es decir, esta ruta debe ser creada antes de la ruta de postpath. Vamos ahora a crear el método dentro de postController. El método se llama create. Y este método solamente retornará una vista que va a contener el formulario. Vamos a crear la vista create. Esta vista, al igual que las otras, extiende desde layouts.app. Dentro de la vista vamos a crear el formulario. El formulario tendrá una acción, la cual todavía no hemos definido, y va a utilizar el método post. Para crear los inputs yo tengo una serie de snippets, el cual me ahorra mucho tiempo. Por ejemplo, puedo hacer algo como esto, y ya tengo el input. El primero va a ser para el título. Vamos a tener un text area, que va a ser para la descripción. Y vamos a tener otro text input que va a ser para la URL. Por último, vamos a tener un submit que va a decir create post. Listo, ya tenemos nuestro formulario. Podemos ir al explorador y ver el formulario. Nuestro formulario aún no tiene dónde va a enviar la información. Vamos a crear la ruta donde va a enviar la información. Digamos que vamos a crear una ruta que se va a llamar store post path. Entonces vamos a web.php y creemos esta ruta. Esta ruta, store post path, va a ser del verbo post y va a ser un post a la URL /post. A esta ruta le va a responder el método store. Vamos a postController a crear este método. Para poder obtener la data que envía el formulario, es necesario que el método reciba el request. Para recibir el request se puede hacer un type hint del request y ya esta variable va a contener toda la información sobre la petición. Hagamos un dump and die de qué este request contiene. Vamos ahora a probarlo. Si envío mi formulario, Laravel me va a dar un error de tipo token mismatch exception. Este error viene porque Laravel por defecto tiene un feature de seguridad, el cual no permite que otros websites le puedan hacer post como si fueran un formulario de tu website. Para hacer que mi formulario funcione, tengo que ir al view y dentro del view imprimir el input, el cual contendrá el token. Para hacer esto, Laravel tiene un helper llamado csrffield. Guardo mi formulario y vuelvo a probar. Refresco. Al enviar el formulario, ya sí estoy llegando al controlador. Y aquí está toda la información que mi formulario está enviando al controlador. Si se fijan, tengo los mismos inputs que creé. Fue el title, la descripción y la URL. Ahora mismo puedo enviar el formulario vacío, pero me gustaría poder requerir la información de título, descripción y URL. Dígase que si el usuario intenta enviar el formulario vacío, esto no llegue hasta el método. Entonces, para agregar validación, podemos hacerlo de la siguiente forma. Vamos al controlador, podemos escribir this validate, que vamos a validar el request y cuáles son las reglas de validación. Se la paso en forma de arreglo, donde le digo que el título va a ser requerido, al igual que la URL. La descripción no me importa mucho que sea requerido. Entonces, si vuelvo a mi formulario, intento enviarlo, pareciera que no hace nada, pero en realidad él está intentando llegar, valida que no estoy enviando ni título ni la URL y retorna al formulario con un error. Para poder ver el error, agreguemos el HTML necesario. Para esto, vamos a create.blade y agreguemos. Si la variable de errores contiene más de 0, quiere decir que tenemos algún error. Entonces, si tenemos algún error, vamos a mostrar una división donde dentro voy a tener una lista y por cada error que tenga mi formulario
vamos a imprimir un elemento con el valor del error. Vamos a probar. Si regreso a mi formulario y lo intento enviar, me dice que el título es requerido y la URL es requerido. Entonces, si pongo un título y pongo una URL, si lo envío, permitió continuar, por lo que la validación fue exitosa. Existen diferentes tipos de validaciones. Si además de validar que estoy recibiendo un título y una URL, quiero validar el formato de la URL, puedo ir al método de validación y decirle que la URL, además de requerida, va a ser de tipo URL. Por lo cual, vengo aquí y escribo un título, un string que no es una URL, y al intentar enviar me dice, el formato de la URL es inválido. Pero si escribo un título y una URL válida, él pasa la validación y me permite seguir ejecutando código dentro de ese método. Además de esta forma de validación, Laravel también tiene algo llamado form request. Los form requests son clases que extienden de un request. Las ventajas que tienen estas clases es que te permite mover toda tu lógica de validación de formulario a una clase externa de tu controlador. Vamos a crear una utilizando Artisan. PHP Artisan make request. A esta vamos a ponerle create post request. Ya la tenemos creado, volvemos a nuestro proyecto y vamos a esta clase, create post request. Esta clase extiende de form request. Dentro de esta clase tenemos dos métodos, el método authorize y el método rules. Como su nombre lo dice, el método authorize lo que hace es se asegura si el usuario que está haciendo el post está autorizado. Por ahora solo nos interesa que sea true. Todo el mundo estará autorizado. El segundo método de esta clase especifica las reglas con que se va a validar el formulario. Por lo que podemos venir aquí y coger estas reglas y ponerlas aquí. Como la validación ahora la hará esta clase, podemos remover esta validación del método store. Entonces, ¿cómo hago para que este método ejecute estas validaciones? Bueno, así como recibíamos una clase request que contenía la petición, podemos decirle ahora que este tipo de request será un create post request. Importo la clase y listo. Cuando se haga una petición a este método, el método va a intentar obtener el request como si es de tipo createPostRequest. Laravel es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que esta clase es de tipo formRequest y va a hacer tanto la validación como la autorización. Vamos a probar. Volvemos a nuestro formulario y intentamos enviarlo. Nos da el mismo error. ¿Por qué? Porque ahora la validación está dentro de la clase formRequest. Si ponemos tanto un título como una URL que no es un formato URL, nos dirá que la URL es inválida. Está funcionando. Ahora, cuando enviamos un formulario y el formulario falla, nos interesa que la información se mantenga dentro de los campos. Para lograr esto, Laravel tiene un helper llamado old, por lo que vamos a nuestro formulario y dentro de cada input digamos que el valor será el valor viejo del nombre del input. Si este input se llama title, sería el valor viejo de title. Y lo mismo con los otros inputs. En el text area sería the description. Y en la URL sería el old de la URL. Entonces regresamos a nuestro formulario, refrescamos y escribimos un título cualquiera, una descripción cualquiera y una URL en un formato que no sea válido para que el formulario falle. Le damos a Create Post, el formulario falla, pero mantiene todos los campos poblados, lo cual nos ahorra mucho tiempo. Entonces, ya que tenemos el formulario y lo estamos validando, vamos a crear un post a partir de esta información que está aquí. Para leer la información desde el request, podemos utilizar el método get y luego el nombre del campo que queremos leer. Si queremos leer title, lo ponemos aquí. Ahora mismo voy a retornar este valor simple y llanamente para ver qué contiene. Si envío este formulario, pero que sea válido, fíjense que title tiene este valor. Otra forma de leer la data que trae el request es con los atributos mágicos. Es decir, la clase tiene atributos con el mismo nombre de los campos que estoy enviando. Dígase que automáticamente los inputs que estoy enviando son mapeados a diferentes atributos de la clase. Por lo cual, request tiene ahora title, description y URL gracias a que lo envié por el formulario. A mí en lo personal no me fascina la idea de los atributos mágicos, ya que si la clase request tiene otro atributo, el cual el atributo mágico le está sobreescribiendo, se puede poner un poco complicado. Yo por lo general siempre utilizo el método get para traer esta información. Entonces vamos a almacenar el post. Creamos un nuevo modelo, post, new post, y asignamos que el post title va a ser igual a request get title. Podemos duplicar esto y decir
que el description va a ser igual a request get description, igual con la URL, que la URL será igual a request get URL. Luego vamos a retornar un redirect a la ruta post path. La idea es que una vez el post almacenado, nos redirija a las rutas donde podemos listar todos los posts. Aquí me faltó llamar el método save. Vamos ahora a probarlo. Envío. Al enviarlo me dice que tiene un error, que no tiene una columna llamada decryption. Volvemos y... aquí me falta una S. Sería description. Entonces vamos a probar, enviamos y listo. Creamos nuestro nuevo post. Creemos otro. Nuevo post. La descripción. Y la URL google.com. Creo el post. Aquí tenemos el nuevo post. Como habíamos visto hace algunos videos atrás, otra forma de crear el post sería poder decirle que el post va a ser igual a post create y luego aquí le pasamos un arreglo con cada uno de los atributos que queremos almacenar. Pudiéramos hacer request all, donde nos va a traer toda la información que fue enviada junto con la petición, pero esto es una mala práctica. Lo ideal es tú pedirle al request solo los parámetros que necesitas pasarle al modelo. Para esto, el request tiene un método llamado only, el cual podemos decirle solamente pásame de la petición el título, la descripción y la URL. Vamos a probarlo. Vamos al formulario, post con create, descripción y la URL, create post y funciona igual. Perfecto, está funcionando. Por último, antes de terminar el video, cambiemos el orden en que salen los posts. Pongamos el post más reciente arriba y el más viejo de último. Para hacer esto, volvamos a nuestro controlador y dentro del método index ya no utilizaremos el método all, sino que le diremos ordénalo por ID de forma descendente. Dígase el mayor primero y el menor de último. Y para traerlos llamo el método get. Vamos a probarlo, refresco y funciona. El más reciente está de primero. Si te gustó el video, dale un like. Si tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales para que te enteres cuando suba más contenido. No dejen de practicar y hasta el próximo video.